Muy bien, compañeros. Creo que ya estamos compartiendo pantalla. Voy a ver la presentación con ustedes para que podamos entonces entrar a Hechos. Vamos a ver aquí en el libro de Hechos, específicamente en el capítulo 18, versículo 1 al 4, un texto muy relacionado acerca del sábado. Primeramente vamos a introducir ¿qué es el tema del sábado? Pues como nosotros sabemos y conocemos, la Iglesia Adventista fundamenta mucho lo que es su creencia del sábado en varios textos de la Biblia, inclusive porque el sábado viene desde la creación, como vemos allí, desde Génesis 2, 1 al 3, y también se dio en el mandamiento del Sinaí en el Éxodo 20, del 8 al 11. Entonces la Iglesia Adventista, inclusive el nombre de la Iglesia Adventista del séptimo día basa parte de su doctrina en el sábado, sus creencias, y esto es lo que caracteriza muchas veces a la Iglesia Adventista y lo que le diferencia de los demás, como hemos conocido y hemos visto, el sábado también es una marca, un distintivo exclusivo del pueblo de Dios que hace gran diferencia entre los escogidos de Dios y el pueblo pues que se ha de perder, como nosotros lo sabemos. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra declaración de problema. Y como nosotros conocemos dentro de la Biblia, pues existen muchos pasajes que pueden usarse para poder hablar del sábado. Muchos han causado controversia, pero nosotros vamos a centrarnos en Hechos capítulo 18, versículos 1 al 4. Y en el versículo 4 ahí es muy interesante porque la Biblia dice, muchas traducciones hablan que Pablo discutía con las personas. Entonces, basándonos en eso, podemos ver y hacer una pregunta. ¿Puede usarse el sábado para discutir con las personas según Hechos 14, 18, 4? Muy bien. Vamos a entrar un poco al contexto histórico. Cuando nosotros nos vamos al trasfondo histórico del libro de Hechos, nos vamos alrededor de los años 63 al año 70. Durante este lapso de tiempo se cree que fue escrito el libro de Hechos. Como lo sabemos, el libro de Hechos fue escrito por Lucas, quien era un médico, una persona inteligente, una persona erudita. Y un dato muy curioso del libro de Hechos es que corresponde a un cuarto del Nuevo Testamento, es el libro más grande del Nuevo Testamento. Y entonces es muy interesante porque el libro de Hechos contiene relatos históricos y ciudades verídicas que fueron reales, que son reales hasta el día de hoy. Entonces, como nosotros podemos ver en la diapositiva, el libro de Hechos fue escrito cuando Lucas estaba en Roma con Pablo. Como nosotros sabemos, pues Lucas fue un compañero de Pablo en su inicio de sus viajes. Y Hechos continúa el relato pues del Evangelio de Lucas y lo que sucedió luego de la crucifixión de Cristo con los apóstoles, lo que sucedió luego para iniciar el surgimiento de la iglesia, los viajes misioneros de Pablo, de Pedro, y cómo la iglesia se fue expandiendo. Aunque el libro de Hechos no habla relativamente o no apunta directamente a que Lucas fue el escritor, pues se da autoría a esta persona porque primeramente los escritos tanto de Lucas como de Hechos están dirigidos a Teófilo, un amigo de Lucas, también por su escritura. Lucas era el que tenía mayor elocuencia, mayor estudio para poder escribir de una manera tan hermosa como está escrito el libro de Hechos, y también porque los padres de la iglesia como Jerónimo, Eusebio, Clemente, Tertuliano, pues le dan la autoría a Lucas. También muchos eruditos creen que Lucas lo escribió, aunque no esté reflejado en el libro después de la caída de Jerusalén. No obstante, es más probable que lo haya escrito antes del encarcelamiento de Pablo en Roma, alrededor del año 60 al 62. Pero cuando nosotros entramos en contexto histórico del libro de Hechos, porque dentro del mismo libro existen diferentes contextos históricos, en Hechos 18, del 1 al 4, nos encontramos a Pablo en su segundo viaje, un viaje que estaba haciendo desde Éfeso hasta la ciudad de Corinto. Nosotros podemos ver que él se dirigía, salía de Atenas, había estado en Atenas, y ahora se dirigía hacia Corinto. Corinto era la capital de Acaya y la sede residencial del procónsul. Y esta ciudad tenía una extensión de tierra de alrededor de unos 80 kilómetros. Entonces, cuando nosotros vemos Hechos 18, 1 al 4, vemos que Pablo está en su segundo viaje, viene saliendo de Atenas y ahora entra a Corinto. Corinto es una ciudad muy popular y como yo ya lo había contado, pues el libro de Hechos se caracteriza por mencionar ciudades reales, ciudades verídicas,
y Corinto es una de ellas. Se caracterizaba por ser una ciudad mercantil, grande y populosa y el centro del comercio tanto de Oriente como Occidente. Y tenía una población judía considerable, mayor entonces probablemente que de costumbre. Y este dato es muy importante porque estas personas en Corinto empezaron a aumentar debido a que el emperador Claudio de Roma los expulsó, Claudio César los expulsó de Roma y ellos volvieron a Corinto, a esta ciudad. Este dato va a ser muy importante cuando analicemos el texto en sí. Ahora, vamos a analizar frase por frase estos 4 versículos. Se nos habla que Pablo se marchó de Atenas y fue a Corinto. Entonces, cuando Pablo lo ubicamos en el segundo viaje, él está saliendo de Atenas, se había predicado en Atenas, estuvo diciendo la palabra de Dios, estuvo propagando la palabra de Dios. Y entonces vemos que está la palabra, la frase griega metatauta, que significa después de esto. Esto no nos da mucha información acerca de por qué Pablo salió de Atenas. Sin embargo, tenemos el verbo coristeis, que viene del verbo corizo, el cual puede traducirse como separar, aislar de uno de otro o retirarse. Como lo hemos estudiado muchos en griego, este verbo en el texto original se encuentra en pasivo, medio pasivo, y puede traducirse como fue hecho retirarse o fue hecho apartado. Entonces quiere decir prácticamente que Pablo fue expulsado de Atenas, fue echado de Atenas posiblemente por su predicación, porque no estaba bien con las personas, porque si nosotros vemos el contraste entre Atenas y Corinto, una ciudad, la ciudad de Atenas era avanzada en sabiduría, en ciencia, mientras que Corinto era una ciudad pues mercantil. Entonces, si nosotros avanzamos, cuando Pablo llega a Corinto, se encuentra con un judío llamado Aquila, que era natural del Ponto, y su esposa Priscila. La Biblia no nos habla acerca de si Aquila y su esposa ya eran cristianos convertidos, cristianos bautizados, solo nos dice que ellos eran del Ponto, que era la provincia más oriental de Asia Menor. Entonces, ¿por qué estas personas estaban aquí? Si recuerdan, yo les había dicho que Corinto había crecido porque el emperador Claudio había expulsado a las personas judías de Roma. Entonces el historiador romano Suetonio dice que Claudio expulsó a los judíos debido a que estaban propagando continuamente desórdenes instigados por un tal Cresto. ¿Quién era este Cresto? Pues Claudio posiblemente haya confundido el nombre de Cristo y lo llamó Cresto, y entonces él creía que el mismo Cristo estaba allí en Roma causando disturbios porque en ese momento estaba una fuerte guerra, una fuerte diferencia y rivalidad entre los judíos y los cristianos por el tema de las creencias judías. Entonces, como el emperador quería evitarse esos problemas, los expulsó de Roma. Ahora bien, cuando Pablo se encuentra con ellos, él se queda a trabajar porque ellos hacían tiendas de acampar. Como se sabe, la tradición judía, los padres tenían que enseñarle una profesión a sus hijos que pasaría de generación en generación, y tenemos el ejemplo de Jesús cuando José le enseñó a ser carpintero. El papá de Pablo le enseñó a hacer tiendas de campaña, y Aquila y su esposa también compartían esa misma profesión. Nos dice que no debe deducirse que Pablo vivió con ellos porque eran cristianos, sino que él se quedó con ellos porque compartían esa profesión. Aunque no hay con exactitud registros sobre si eran o no cristianos, lo cierto es que Aquila y Priscila, juntamente con Pablo, probablemente constituyeron el núcleo inicial de la iglesia que había de levantarse en Corinto. Como sabemos, Pablo llegó solo a Corinto, no conocía a nadie, y pues tuvo la suerte y la gracia de Dios de haberse encontrado con estas personas que por su posición y su trabajo posiblemente eran adineradas. Todos los sábados, y aquí vamos a entrar a esta parte del versículo muy importante, todos los sábados discutían en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y griegos. Muchas Biblias han traducido este verbo como discutir, como discutir. Sin embargo, el verbo dielegeto, que proviene del verbo dialegeumai, debe traducirse como discutir, pero también como abordar, predicar, argumentar, llevando a cabo una discusión, discutido o razonando. Muchas personas han tomado este verbo de una manera incorrecta, cuando la mejor traducción debería ser predicar, que Pablo se mantenía predicando, como lo hacen Hechos 17:17. Aquí en este verbo, mientras él está en Atenas, en el versículo 17 también se utiliza el mismo verbo. También muchas Biblias traducen como discutir, pero sabemos que en realidad Pablo no discute, sino que persuade, instruye, predica la palabra de Dios a los judíos en las sinagogas. También muy interesante que el versículo dice pan sabatón. Como nosotros sabemos,
puede traducirse como los sábados, aunque también puede traducirse como todos o el todo, en referencia a que Pablo todos los sábados sin excepción iba a la sinagoga siguiendo el ejemplo de Cristo. Nosotros podemos ver que basándonos en las escrituras, Pablo tenía el hábito de que también tenía Jesús de rendir culto a Dios en la sinagoga cada sábado, como nos lo dice Lucas 14:16. Esto es una gran referencia a que el sábado es el verdadero día de adoración al Señor, porque inclusive luego de que Cristo ascendió al cielo, sus discípulos, los apóstoles, siguieron guardando el sábado e yendo a la sinagoga mediante su predicación del evangelio. Inclusive Pablo a través de su ministerio daba el ejemplo de ir en sábado a las sinagogas. Y eso lo podemos encontrar en diferentes textos de Hechos, 13, 14, el 27, 42, en el 44, el 16, en el 13, etc. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones luego de esto? Luego de culminado el estudio del pasaje sobre el cual se planteó la temática de este trabajo, la presente investigación, tomando como base los escritos bíblicos, el idioma original, diccionarios y demás fuentes, ha llegado a las diferentes conclusiones. Según el verbo usado en Hechos 18, 1 al 4, no necesariamente se debe traducir como discutir, sino que es mejor utilizar una traducción como predicar, argumentar, predicar o exhortar. El sábado en el libro de Hechos, a pesar de no ser un tema que se aborda de manera explícita, ciertamente se encuentra en toda la teología del libro de Hechos. Como lo comentamos en clase, en el libro de Hechos, sábado solo se menciona 10 veces, de las cuales 9 se traduce como sábado y una vez se traduce como semana. Pero a pesar de que se menciona pocas veces, el sábado es muy importante en la teología y en los acontecimientos del libro de Hechos. El sábado como día del Señor no solo es un día destinado para encontrar el descanso, sino también para asistir a la iglesia o templos, adorar a Dios en ellos y sobre todo instruir a otros en el camino de la verdad de Dios, en modo que puedan rectificar sus sendas torcidas. Y también, a pesar de que existen múltiples posturas sobre el cambio del día de reposo del sábado a domingo, lo cierto es que no existe evidencia alguna de dicho evento. Por lo contrario, durante la época de los apóstoles, estos dieron el ejemplo de asistir a las sinagogas en sábado tal y como lo hizo su maestro. De igual manera, el libro de las creencias adventistas del séptimo día nos habla de que los apóstoles, inclusive Pablo durante su ministerio, iba a las sinagogas en sábado igual que Jesús. Inclusive las personas paganas, los judíos, los invitaban a predicar, y cuando no había una sinagoga, un lugar donde llegaba Pablo, pues él buscaba un lugar donde se reunían las personas en sábado, con tal de adorar en el verdadero día de reposo del Señor. Bueno, compañeros, esta ha sido toda la presentación. Aquí tenemos la bibliografía y las fuentes que fueron consultadas. Muchas gracias.